Muy bien. A ver, vamos a iniciar, chicos, nuestra sesión número 7, que es la continuación de la sesión anterior, ¿no? La sesión anterior vimos cómo se podía clasificar la materia. La materia se podía clasificar en dos grupos, ¿no? ¿Cuáles eran? Sustancias puras y mezclas. La semana pasada vimos lo que eran sustancias puras. En sustancias puras también se clasificaban en dos. ¿Te acuerdas o no? En las sustancias puras se clasificaba en elementos y en compuestos. Y habíamos hablado de cada uno de ellos, ¿no? Cuando hablamos de los elementos, habíamos dicho que son sustancias puras, que son más simples, que no se pueden descomponer en otras sencillas, ¿no? Y están formados por las mismas clases de átomos, ¿no? Por ejemplo, la plata, el sodio, el cloro, ¿no? El flúor, exactamente son los elementos de la tabla periódica. En cambio, los compuestos es diferente a los elementos. ¿Por qué? Porque los compuestos también son sustancias puras, pero estaban constituidos por dos o más elementos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el agua, ¿no? El H2O, que es el agua, ¿no? Otro es el CO2, ¿no? Y así, ¿no? El otro es el cloruro de sodio, y varias, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que vimos la clase pasada, ¿ya? Ahora vamos a completar la clasificación de la materia. Vamos a ver ahora lo que significa mezclas, ¿de acuerdo? Para ello, por favor, presta mucha atención, ¿ya? Presta mucha atención. A ver. Vamos a poner la fecha de hoy día. La fecha de hoy día. No se olviden que el próximo viernes sus cuadernos, ¿ya? A lo de presencial sus cuadernos y a lo del virtual el video, ¿ya? Su video, por favor, explicando que su cuaderno está al día, ¿no? Listo. Ponemos la fecha de hoy día. Hoy día estamos, vamos a agrandar esto. Hoy día estamos martes, ¿no? Martes 26 de abril del 2022. ¿Ya? ¿Listo? El tema de hoy día es la continuación del tema anterior, por ello vamos a poner clasificación de la materia, dos puntos, mezcla, ¿ya? Clasificación de la materia, dos puntos, mezclas. Mezclas. Listo. A ver, ¿qué podemos decir de esta clasificación de la materia? Profesor, Hola. ¿me escucha? Sí, ya te escucho. Ah, ya, profesor, gracias. Listo. A ver, ¿qué podemos decir, chicos, de la clasificación de la materia? En la clasificación de mezclas. Bueno, normalmente, chicos, la mayor parte de los objetos son mezclas. Objetos materiales son mezclas, ¿no? Por ejemplo, una limonada. Para que tú hagas una limonada, ¿qué has tenido que mezclar? Bueno, es una mezcla de agua, de azúcar y de limón, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, eso significa una mezcla. Podemos decir entonces que la mezcla es la unión de dos o más sustancias puras diferentes, ¿no? Porque recuerda que el agua es una sustancia pura, es un compuesto, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos de mezclas cuando unimos dos o más sustancias puras.
como hemos dicho al inicio, ¿no? El ejemplo de la limonada, que hemos unido el agua, una sustancia pura, un compuesto, hemos unido el limón, el azúcar, ¿no? El agua y el azúcar son sustancias puras, son compuestos, ¿ya? Entonces, en una mezcla, chicos, sus componentes no sufren cambios en sus propiedades. Esto quiere decir que conservan sus propias características, ¿ya? Entonces podemos decir que la unión de dos o más sustancias puras. Eso vamos a copiar, ¿ya? A ver, un ratito. ¿Qué es la mezcla? Una mezcla es la unión de dos o más sustancias puras diferentes. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? De dos o más sustancias puras. ¿Sí? ¿Se entendió? Por ejemplo, en la limonada, el agua y el azúcar son sustancias puras, ¿no? En la limonada estoy juntando dos sustancias puras. ¿Cuáles son? El agua y el azúcar, ¿no? Que son sustancias puras. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más podemos decir de las mezclas? Que en una mezcla sus componentes no sufren cambios en sus propiedades. Esto quiere decir que conservan sus propias características. Claro, pues, profesor, cuando yo hago la limonada, sigue habiendo limón en el agua, solamente que se han sido mezcladas, ¿no? Pero sigue habiendo el componente limón y sigue habiendo agua, ¿no? Sigue habiendo ambos. Obviamente el azúcar también sigue habiendo, solamente que ha sido diluida. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Vamos a ver más adelante cómo se le llama cuando se diluye, por ejemplo, el azúcar. ¿Qué tipo de mezcla es? Vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, podemos decir que las sustancias se mezclan en cantidades variables. Los componentes se pueden separar por medios mecánicos y físicos como el tamizado, la destilación, la evaporación y la decantación. ¿Ya? Eso lo vamos a poner aquí. Conservan algunas características, vamos a poner las características, ¿ya? A ver. Vamos a poner aquí una rayita como característica y otra rayita como otra característica, ¿ya? Ahí está. Listo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hemos podido ver esos tipos, o hemos podido definir qué es la mezcla, o qué son las mezclas, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver, chicos, la clasificación de las mezclas. ¿Cómo se clasifican las mezclas? Así como las sustancias puras se clasificaban en dos, en elementos y en compuestos, las mezclas también se clasifican en dos. Se clasifican en dos, en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. ¿Ya? Si en tu examen te preguntan ¿cuál es la clasificación de las mezclas? Tú ya sabes, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Sí? Ahora vamos a poner acá como tipo un recordatorio, ¿ya? Para que quede claro. Ahí está, ¿ya? Para que quede claro y no tengas dudas, ¿ya? Mezclas, y las mezclas se dividen en dos, ¿no? Homogéneas, homogéneas, y se dividen en heterogéneas. ¿De acuerdo? Entonces, si a ti te preguntaran, Juanito, Pepito, ¿cuál es la clasificación de las mezclas? Tú ya sabes, ¿no? Heterogéneas,
y homogéneas. ¿Ya? Ahí está. Listo, chicos, ¿ya? Listo. ¿De acuerdo? Clasificación de las mezclas, homogéneas, heterogéneas. ¿Listo? Vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Ya? Vamos a hablar primero mezclas homogéneas o también llamadas solución química. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la primera, mezclas homogéneas. Chicos, una pregunta. La palabra homogénea, ¿qué podemos definirlo? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué se te viene a la mente la palabra homogénea? A ver, cuando hablamos de mezclas homogéneas, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente, chicos? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién se recuerda? Lo que hemos visto en matemáticas, ¿recuerdan o no fracciones homogéneas? Sí, profesor. ¿Qué eran fracciones homogéneas? A ver. Profesor, que tenían el mismo denominador. Ahí está. Muy bien, Camila. Y si lo comparamos ahora con química en mezclas homogéneas, ¿qué será? Obviamente acá no hay, ¿Cuál, profesor? acá no hay denominador, ¿sí o no? Pero ¿qué significa la palabra homogénea? Que tienen ¿Que el son mismo iguales? qué. Claro, que son iguales en algo, profesor. La palabra homogénea me referencia a que hay algo parecido, hay algo igual. ¿Ya? Entonces, en las mezclas homogéneas quiere decir que vamos a mezclar dos sustancias, pero que van a ser homogéneos, que no se va a poder diferenciar. A ver, vamos a ver, ¿ya? Es la unión de dos o más sustancias donde cualquier parte de las mezclas muestra las mismas propiedades. Tienen una apariencia uniforme porque sus componentes están distribuidos homogéneamente. A ver, miren, escuchen, ¿ah? Cuando hablamos de mezclas homogéneas, chicos, estamos hablando que vamos a combinar dos sustancias, pero a la hora de combinarlos no lo vamos a poder diferenciar fácilmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen las mismas propiedades. Por ejemplo, a ver, pregunta. Si yo mezclo agua con azúcar, pregunta, agua con azúcar, agarras tu jarra, echas agua, echas azúcar, lo mueves, agua con azúcar, lo mueves. Pregunta, esa mezcla que tú has hecho de agua con azúcar, ¿lo puedes diferenciar? ¿Puedes diferenciar el agua del azúcar? Chicos, ¿puede diferenciar el agua con el azúcar una vez mezclado? ¿Lo vas a poder diferenciar? ¿Verdad que no, sí o no? No vas a poder diferenciar la mezcla del agua con el azúcar. Esa mezcla se llama mezcla homogénea o también llamada solución química. Por eso la definición dice, es la unión de dos o más sustancias donde cualquier parte de la mezcla muestra las mismas propiedades. Tienen una apariencia uniforme porque sus componentes están distribuidos homogéneamente. Es decir, no lo puedo diferenciar fácilmente. Yo sé que hay agua y azúcar, pero a simple vista yo no lo puedo diferenciar. Recién cuando lo probamos decimos, esta agua está con azúcar, pero a simple vista yo no puedo decir que esa agua está con azúcar, ¿no? ¿Ya? Es por eso que en la mezcla homogénea solamente percibimos una sola fase. Esto es importante, chicos. En el examen te puede preguntar, ¿cuántas fases tú observas en la mezcla homogénea? Solamente observamos una sola fase. ¿Por qué? Porque no se distingue las partes que lo han formado. No puedo distinguir entre el azúcar y el agua cuando están mezclados. No lo puedo distinguir. ¿Ya? Ahora, las mezclas homogéneas también reciben otro nombre.
¿Qué dice? Soluciones químicas, ¿no? También se le llaman soluciones, ¿ya? Los componentes de una solución se conocen como soluto y solvente. Esto presta atención, por favor. En las soluciones se le llaman a los componentes de una solución, se le llaman soluto y solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve o se dispersa. Por ejemplo, ¿cuál sería el soluto cuando junto el agua con el azúcar? Si el soluto es lo que se dispersa, sería el azúcar, sí. El azúcar sería el soluto, porque va a llegar a dispersarse, va a llegar a disolverse. En cambio, el solvente sería el agua. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que las mezclas homogéneas son llamadas también soluciones. Y los componentes de una solución se conocen como soluto y solvente. Por ejemplo, el soluto, en el ejemplo del agua y el azúcar, el soluto sería el azúcar, porque el soluto es el componente que se va a llegar a disolver o a dispersar. Y el solvente sería el agua. ¿Ya? Vamos a poner eso aquí, ¿ya? Chicos, presten atención que esto viene en el examen, ¿ah? Ojo, y también en la práctica, ¿ya? Imagino que ya habrán rendido sus prácticas todos, ¿no? La práctica ya han estado habilitadas, ¿ah? Ahí está la definición, ¿ya? Se conocen como soluto, solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve o se dispersa. Por ejemplo, el azúcar, ¿no? Y el solvente es la sustancia dispersante, ¿no? Por ejemplo, el agua. Ahí está. ¿Ya? Ahí está, chicos. Listo. Ya está, ¿no? Profe, ejemplos de mezclas homogéneas. A ver, por ejemplo, el aire. El aire que respiramos. El aire que respiramos no solamente es oxígeno, sino también tiene ¿qué? Tiene otras sustancias, por ejemplo, el CO2, ¿no? También tiene otros gases que no lo vemos a simple vista. Pero el aire es una mezcla homogénea, porque yo no puedo diferenciar entre el oxígeno, el CO2 y otras sustancias. Es una mezcla homogénea. Chicos, a ver, ¿cuál sería otra mezcla homogénea? ¿Cuál sería una mezcla homogénea? Otra mezcla homogénea, a ver, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería una mezcla homogénea? Todo lo que se puede combinar. Ya, eso es la definición de una mezcla, ¿no? Una mezcla es aquello que se puede combinar, ya. Pero ¿cuál sería un ejemplo de una mezcla homogénea? ¿Cuál creen ustedes? Yo ya hice un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el agua con azúcar, es una mezcla homogénea, porque no puedo distinguir los componentes, los compuestos. Otro sería el aire. El aire es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque el aire tiene oxígeno, tiene CO2, tiene otros elementos. Pero no lo puedo ver, no lo puedo distinguir. A eso le llama mezcla homogénea. ¿Cuál sería otra mezcla homogénea? Otro ejemplo. ¿Cuál creen ustedes? A ver, a los que les gusta la playa, ¿cuál sería otra mezcla homogénea? Profesor, el agua y la sal. El agua con la sal, correcto, ¿no? Profe, tengo agua, le echo sal, lo disuelvo. Listo, ya está disuelto el agua con la sal, es mezclado. ¿Puedo distinguir el agua con la sal después de haberse mezclado? No lo puedo distinguir a simple vista, profesor, ¿no? A eso se le llama mezcla homogénea, que no lo puedo distinguir a simple vista, ¿ya? Pero sé que está ahí mezclado. Pregunta, ¿qué nombre recibiría la sal en la mezcla homogénea? ¿Soluto o solvente? La sal. ¿Qué nombre recibiría la sal en la mezcla homogénea? ¿Un soluto o un solvente? ¿Un solvente? No, sería soluto. Recuerden que el soluto es la sustancia que se va a disolver o dispersar.
En este caso, el agua con la sal es la que se va a dispersar, a disolver. A él se le llama soluto. Disolvente sería el agua. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a poner los ejemplos, ¿ya? Vamos a poner aquí los ejemplos. A ver, vamos a... Ahí está, ¿no? El aire, que tiene oxígeno, CO2, otros gases, mezcla homogénea. El agua salada, que tiene agua y sal, otra mezcla homogénea. El bronce, que tiene cobre, ¿ya? Y está formado por más elementos. Y el acero, que tiene hierro y tiene carbono. ¿Sí? Y así, etcétera, 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 podemos encontrar varios elementos de mezclas homogéneas. Listo. Entonces ya tenemos idea que es la mezcla homogénea, ¿no? Es aquella mezcla que yo no lo puedo diferenciar, ¿no? No puedo diferenciar de su sustancia, eso es lo más importante, ¿no? Listo. ¿Qué serán las mezclas heterogéneas, profe? Segundo punto. ¿Qué serán las mezclas heterogéneas? A ver. Profe, si en las mezclas homogéneas, o también llamadas solución química, yo no puedo diferenciar a simple vista las sustancias que han sido mezcladas, ¿no? Por ejemplo, el agua con el azúcar, el agua con el sal, el aire. No puedo diferenciar a simple vista, pero en comparación con ello, las mezclas heterogéneas sí las vamos a poder diferenciar, ¿no? Es la unión de dos o más sustancias donde cualquier parte de la mezcla muestra sus propiedades diferentes, ya que sus componentes tienen una distribución no uniforme, por lo que se observan varias fases a simple vista. ¿Cuál creen ustedes que sería el ejemplo más común, chicos, de mezcla heterogénea? A ver, ¿cuál sería el ejemplo más común de mezclas heterogéneas? A ver, ¿quién no se puede juntar a simple vista? Ah, profe, yo con mi amiga no me junto. ¿El agua y el aceite? El agua con el aceite, profe. ¿No? Profe, otro ejemplo de mezcla heterogénea. Yo con mi amiga, profesor. Estoy peleada con mi amiga, no me junto con ella. Ejemplo de mezcla heterogénea. Profesor, Dime, déjale contar. ¿cómo? Profesor, usted dijo, que dijo un ejemplo de que se pelea con mi amiga, no le hablo más, algo así. Ya, ¿qué pasó, Profesor, Camila? se vale. ¿Por qué? Yo no he dicho nada malo. Por ejemplo, el agua y el aceite. El agua y el aceite, ¿no? Son mezclas heterogéneas. ¿Por qué, profesor? Porque son sustancias que tienen diferentes propiedades, ¿no? El agua y el aceite no van a llegar a juntarse nunca, ¿no? Siempre van a estar o siempre las voy a ver en diferentes partes, ¿no? Porque tienen diferentes propiedades, ¿ya? Muy bien. Entonces, las mezclas homogéneas también, perdón, las mezclas heterogéneas también pueden ser dos. Pueden ser por suspensión o por coloides. Vamos a ver eso, ¿ya? A ver. Las mezclas heterogéneas pueden ser por suspensión o coloides, ¿ya? A ver, chicos, sus cámaras. ¿Qué pasó? ¿Por qué me apagaron sus cámaras? A ver, vamos a mandar a sala de espera, pues no quieren prender sus cámaras. ¿Qué pasó, Camila? ¿Por qué apagas tu cámara, Camila? A ver, Kiara, Fernando y Joseph, sus cámaras, chicos, por favor. Sus cámaras, sus cámaras. No te, sí te escucho. ¿Profesor me escucha? Claro, fuerte y claro. Ah, ya, profesor. Ya.
Jimena, Fernando y Joseph, su cámara, chicos, ¿qué pasó? Ya, a ver. Entonces, podemos decir que las mezclas heterogéneas también se pueden clasificar, ¿ya? En dos, ¿no? Las mezclas pueden ser por suspensiones o por coloides, ¿ya? Vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a hablar primero por suspensiones, ¿ya? Mezclas heterogéneas por suspensiones. A ver. Por suspensiones. Ya está. A ver, profe. ¿Por qué se le llama la mezcla heterogénea? ¿Por qué se le ha clasificado como suspensiones? A ver, la mezcla heterogénea, chicos, está formada por una fase sólida y una fase líquida, ¿no? Son mezclas en donde se aprecia con mayor claridad la separación de fases. A ver, ¿cuál creen ustedes que sería una mezcla heterogénea en suspensión, en suspensiones? ¿Cuál sería? Y yo puedo ver, yo puedo diferenciar, pero está formado por una parte sólida y una parte líquida. ¿Cuál sería? Un jugo, por ejemplo, un jugo de papaya, por ejemplo. Agarro mi licuadora, pongo agua, pongo la papaya, lo mezclo. Listo. Profe, pero es una mezcla homogénea. No puedo distinguir el agua con la papaya. Claro, a simple vista. Pero deja un ratito el jugo de papaya, déjalo 5 minutos. ¿Qué pasa? La papaya empieza a sentarse en el fondo del vaso y se empieza a distinguir el agua con la papaya. ¿Verdad? ¿Sí o no? A eso se le llama mezcla heterogénea por suspensión, donde se mezcla una parte sólida y una parte líquida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otro. A ver, mezcla un poco de agua con un poco de tierra. Mezcla. Listo. A simple vista no vas a poder diferenciar porque está todo mezclado, pero déjalo un ratito reposar. ¿Qué pasa? La tierra empieza a sentarse, profesor, y empiezo a ver la diferencia de las dos mezclas. El agua con la tierra. ¿Sí o no? Entonces, la mezcla heterogénea formada por las suspensiones está formada por una parte sólida y una fase líquida. Son mezclas en donde se aprecia con mayor claridad la separación de fases. ¿Ya? Obviamente dejándolo reposar un momento, ¿no? Un tiempo, ¿no? ¿Ya? A ver. Chicos, presten atención, que esto viene en el examen sí o sí, Sí. Sí. Camila me dijo sí, profesor, sí. Ya. Entonces, chicos, vamos a poner ejemplo, ¿no? Un jugo de papaya, al dejarlo en reposo, se van a observar las dos fases diferentes, en fases bien diferenciadas, ¿no? Otro ejemplo sería el jugo de piña, agua con tierra, los jarabes, el concreto armado, etcétera, 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 ¿ya? Vamos a poner aquí los ejemplos. Chicos, alumno que no tenga su cámara prendida, lo voy a mandar a sala de espera, por favor, ¿ya? A ver, otros ejemplos. Vamos a colocarlo aquí abajito, ¿ya? Ejemplos. Agua de piña, jarabes, concreto armado, etcétera, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Muy bien, vamos a poner aquí una rayita para que se pueda diferenciar de las mezclas heterogéneas por suspensiones, ¿ya? Ahora nos falta ver la mezcla heterogénea, o también llamado por el coloides, ¿no? También llamado coloides. Vamos a ver a qué se diferencia de las soluciones, ¿ya? Perdón, de las suspensiones, ¿ya? Vamos a ver. Coloides, a ver. Vamos a ver qué pasa con los coloides, profesor. Mezcla heterogénea, que parecen mezclas homogéneas,
pero no es así, porque se pueden observar sus partículas en el microscopio, profesor. Profe, yo puedo, entonces puede decir, profesor, que se puede equivocar con las homogéneas, me puedo equivocar, claro, porque son parecidas, pero no lo son, ¿no? Por ejemplo, la leche. Profe, la leche es una mezcla homogénea, porque no puedo diferenciarlo, claro, pero lo podemos diferenciar con, como dice allí, con el microscopio, ¿no? Por ejemplo, la sangre, ¿es una mezcla homogénea? No, profesor, sería una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo en el microscopio, voy a poder observar los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, ¿no? Entonces sería una mezcla heterogénea, pero por coloides. Que a simple vista no lo puedo observar, pero con un microscopio lo puedo hacer. La mayonesa, por ejemplo, es una combinación de varias sustancias. Claro, parecen mezclas homogéneas, pero no lo son. Porque si yo lo pongo al microscopio, voy a poder diferenciarlos. Igual la gelatina. ¿Ya, chicos? Entonces, una mezcla heterogénea por coloides parecen mezclas homogéneas, pero no es así, porque se pueden observar sus partículas en el microscopio, ¿ya? Ejemplo, la gelatina, la mayonesa, la sangre, la leche, etcétera. Ahí está, ¿ya? Vamos a poner aquí y vamos a poner ejemplos. Listo. Chicos, sus cámaras, por favor, ¿ya? Sus cámaras, por favor. Cámara, chicos, por favor, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos visto lo que son la clasificación de la materia, ¿no? La materia se puede clasificar en dos, en sustancias y en mezclas. En sustancias también se clasifican en dos, en elementos y en compuestos. Y en mezclas también se clasifican en dos, en homogéneas y en heterogéneas, ¿ya? En las homogéneas podemos encontrar, profesor, a los solutos y a los solventes. En las heterogéneas puede encontrar a las suspensiones y a los coloides. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver un video. A ver, déjenme ver aquí si lo encuentro. ¿Ya? Ya, este de aquí. Listo, vamos a ver un video, ¿ya? Un video que nos va a explicar un poquito más sobre la clasificación de la materia, ¿ya? Todo junto, ¿ya? Por favor, presten mucha atención. Veamos ahora la clasificación de la materia. La materia
las podemos encontrar en la naturaleza en forma de sustancias puras o sustancias simplemente y mezclas. Las sustancias son aquellas cuya naturaleza y composición no varía, sea cual sea su estado. Y lo dividimos en dos grandes bloques, los elementos y los compuestos. Los elementos son las sustancias que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Ejemplo clásico son todos los elementos de la tabla periódica, los 115 que se conocen en la actualidad. Los compuestos son sustancias puras que están constituidas por dos o más elementos combinados, pero en proporciones fijas. Estos compuestos se pueden descomponer mediante procedimientos químicos, a diferencia de los elementos que no se pueden descomponer. Ejemplo, el agua, que es una molécula que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La molécula del metano, por ejemplo, CH4, en fin. Luego tenemos las mezclas, que se encuentran formadas por dos o más sustancias puras. Su composición es variable, a diferencia de los anteriores. Se distinguen dos grandes bloques, el de los homogéneos y el de los heterogéneos. Y creo que su nombre me indica un poco sus características. A las homogéneas también le llaman disoluciones y son mezclas en las que no se pueden distinguir sus componentes a simple vista. Se dice que están como que en una fase. Contra que las heterogéneas son mezclas en las que se puede distinguir los componentes a simple vista. Hay que agregar que las sustancias que componen las mezclas se pueden separar mediante procedimientos físicos. Veamos ahora algunos ejemplos para reconocer las mezclas homogéneas de las heterogéneas. Tenemos aquí una ensalada de frutas. Y bueno, vemos cómo se combinan las frutas para darle cuerpo a la ensalada. Esto que está aquí es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque podemos ver cada uno de los componentes. No hay mayor duda. Mezcla heterogénea. Bien, fíjate en el siguiente ejemplo. Tengo agua potable. Y también tenemos leche. Según la definición que hemos dado, ¿qué podría ser el agua potable? De hecho, que es una mezcla. Pero es una mezcla homogénea, ¿sí? Porque hay agua y también varias sales minerales disueltas. Eso es el agua potable. Pero no podemos ver sus componentes a simple vista. Lo vemos como una sola fase, se dice. Necesitarías potentísimos microscopios para poder ver, y ni aún así creo. Entonces tú dices, bueno, agua potable es una mezcla homogénea. La leche, también, porque fíjate que parece que hubiese una sola fase. Sin embargo, es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Yo sé que a simple vista parece homogénea, porque tú dices que hay una sola fase, igual que este. Sin embargo, si tú la dejas reposar, algunos minutos, sus componentes empiezan a separarse, formándose lo que se conoce como la nata, ¿sí? Esto lleva gran parte de grasa. Entonces luego sí pueden apreciarse sus componentes. Entonces, esto es una mezcla heterogénea, y aquí tengo una mezcla homogénea del agua potable. Sin embargo, si tuvieses, por ejemplo, agua turbia o agua sucia, ya sería heterogénea, ¿sí? Porque en el agua turbia, a simple vista, es posible ver el polvo y las impurezas. Pero el agua potable, como lo hemos puesto ahí, tendría que ser necesariamente homogénea, mezcla homogénea, y aquí mezcla heterogénea. Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos una gaseosa y un refresco, ¿no? de gaseosa y un vino, ¿sí? El vino es una mezcla homogénea, mientras que la gaseosa se aprecia aquí en las fases claramente. Entonces esto es heterogéneo. Tenemos aquí humo y aire contaminado. Según las definiciones que hemos dado, el humo vendría a ser una mezcla heterogénea, ¿sí? Inclusive en algunos casos los componentes del humo se aprecian a simple vista, ¿sí? El humo es una mezcla bastante inestable, tanto así que inclusive mancha, ¿verdad? Dejando en nuestras ropas la huella de su paso. Entonces, humo es heterogéneo. El aire contaminado también. Y aquí hago énfasis porque puse contaminado. Si yo hubiese puesto aire puro, ¿sí? O sea, sin polvo,
sin humo es una mezcla homogénea, ya que los componentes principales del aire puro son el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? También puede haber vapor de agua y otros gases como el dióxido de carbono. Sin embargo, si yo pongo aire contaminado, quiere decir que se encuentran otras partículas, como por ejemplo polvo e inclusive humo. Entonces se aprecian las fases. Aire contaminado, aire impuro, sería mezcla heterogénea, lo mismo que el humo. Si fuese aire puro, entonces sería homogéneo, ¿sí? Bien, entonces ya sabemos lo que es materia, su clasificación. Aquí colocamos algunos ejemplos adicionales. Y bueno, si la explicación fue útil, te gustó, suscríbete para más contenido similar. Muy bien, chicos. Entonces hemos visto cómo se clasifica la materia, ¿no? Sustancias puras y mezclas. En sustancias puras, elementos y compuestos. En mezclas, homogénea y heterogénea, ¿no? Y hemos hablado un poco también sobre las mezclas, ¿no? Homogénea, soluto, solvente, y en las heterogéneas, suspensiones y colores, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, tú tienes en tu material, tienes tu tarea, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a hacer ahora en este tiempo que nos queda? Vas a hacer lo siguiente. Vas a formar un mapa conceptual definiendo lo que es la materia y cómo se clasifica. Luego de su clasificación de la materia, me vas a hacer ejemplos, ¿ya? Me vas a realizar ahorita un mapa conceptual de la materia, su clasificación y con ejemplos. A ver, chicos, sus cámaras, Camila, Kiara, José, Fernando. Sus cámaras, chicos, por favor, cámaras. Ya, a ver. Vuelvo a repetir. ¿Qué vas a hacer ahora? Me vas a hacer un mapa conceptual donde me vas a definir qué es la materia, sus clasificaciones. Después de ver sus clasificaciones, cuáles son sus otras clasificaciones de cada clasificación de la materia y ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si me pongo sustancia, ¿qué dentro de la sustancia hay elementos y compuestos? En elementos, ¿qué hay? ¿Qué ejemplos puedo poner? En compuestos, ¿qué puedo poner? Hay mezclas, hay mezcla homogénea, ¿en qué se divide? Tal. Heterogénea, ¿en qué se divide? Tal. Ejemplos. ¿Ya? Vas a hacerlo ahora y lo vas a entregar en 20 minutos. 11:40 tienes que mandarlo por foto tu mapa conceptual de lo que es la materia. ¿De acuerdo? En 20 minutos le tomas foto y me lo envías a mi WhatsApp. Va a ser tu nota de participación de este bimestre. ¿Ya? Va a ser tu nota de participación de este bimestre. Esta pantallita de aquí, esta pizarrita, lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí hemos acabado nuestra clase de química de la sesión número 7, de clasificación de la materia, mezclas. ¿Ya?